Ok, vamos a ver la NIC 8, que en las NIC para pymes, la sección 10, que se denomina políticas contables, estimaciones contables y errores. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos términos para poder ver cómo se encaja en nuestra contabilidad. Entonces, primero vamos a revisar cuál es el objetivo de esta norma, que es un objetivo interesante en comparación a otras normas, ya que esta norma es una norma transversal que aplica a todas las normas, ¿sí? Porque es general, no es como, por ejemplo, propiedad, plantilla y equipo, no es como, por ejemplo, todas las normas que hemos visto hasta ahora, son normas en específicos que trata un activo o un grupo de activo en específico, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver cuál es su objetivo. Nos dice que el objetivo es prescribir los criterios para la selección y modificación de las políticas contables. Nos da el tratamiento contable y la información a revelar acerca de estos cambios. También nos prescriben los criterios para los cambios de estimaciones contables y las correcciones de errores. Y adicional, la normativa trata de realzar la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros, ¿sí? Y adicional, la comparabilidad de periodos anteriores y con otras entidades, ¿sí? Hasta aquí nosotros podemos identificar que trata de tres temas, y ya hemos visto: políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores. Adicional, la norma trata de dar importancia a la relevancia, ¿sí? Y la fiabilidad en los estados financieros. ¿Por qué nos trae eso la norma? Porque la norma es consciente, y ustedes tienen que saber, que los estados financieros no son exactos. Los estados financieros cuadran, ¿sí? Debe y haber partida doble, pero no son exactos. Los estados financieros están llenos de juicio profesional que se muestran en las estimaciones contables, ¿sí? Y hasta ahora hemos visto eso. En cada una de las normas hemos visto que tenemos que utilizar nuestro criterio profesional, nuestro juicio profesional, para poder estimar ciertos eventos que no son precisos, ciertos eventos que no tenemos la certeza exacta que van a suceder o un precio determinado. Entonces, por eso nos dice que esta norma trata de realzar la relevancia y la fiabilidad de esta información. El hecho que nosotros utilicemos juicio profesional no menoscaba la fiabilidad de esta información, ¿sí? También nos dice algo interesante, que se inclina en el tema de la comparabilidad, que es una cualidad de la información que lo encontramos en el marco conceptual. Y de aquí sale el hecho de la comparabilidad. ¿La comparabilidad en qué? En que si nosotros presentamos un estado financiero comparativo del año anterior con el saldo actual. Al SRI sí le presentamos el año actual, 2019, ¿sí? El SRI no nos pide un estado financiero comparativo, ¿sí? Porque no estamos presentando contabilidad bajo NIF a el SRI. El SRI solo nos pide: lléneme el 101 para mi control, ¿sí? No para el fin de los estados financieros, el objetivo de los estados financieros. Eso es lo que nos dice. Comparabilidad de un año a otro, eso es una comparabilidad horizontal o una comparabilidad entre mi compañía y otras compañías de la misma industria relacionadas, ¿sí? Por eso nosotros nos acogimos como país a las NIF, para que haya comparabilidad en una normativa contable en todos los países, ¿sí? Entonces, por eso, para poder armonizar esa información que anteriormente cada país hacía de su contabilidad lo que bien le parecía. Y aquí vale entre paréntesis mencionar, yo normalmente conozco muchos de estos temas de NIF, sí, y siempre me han parecido interesantes, pero, por ejemplo, me incomoda, por ejemplo, en los profesores de mi maestría, hay dos profesores que me han hablado de contabilidad. Y yo solamente les refuto una sola vez y después ya, si no me hace caso, diga y hable lo que quiera. O sea, yo no me voy a poner a discrepar. Pero yo me pongo a pensar, y en mi maestría hay 8 contadores.
y que ninguno pelee su criterio da a pensar lo que antes sucedía y lo que ahora también sucede. Es que cada contador tiene su criterio contable que no debería cambiar, debería ser el mismo porque utilizamos la misma normativa. El criterio tributario quizás sí, porque quien hace las leyes, ustedes saben muy bien quién hace las leyes. Cualquier persona que tiene influencia va allá y hace leyes. Y uno como contador puede interpretar, sí, de diferentes maneras, porque quizás no hay un criterio bien explicado por parte de los legisladores. Entonces, pero contablemente deberíamos tener el mismo criterio, ¿sí? El mismo criterio de lo que nos pide la norma. De allí la norma nos va a pedir un juicio profesional y nos va a dar opciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos tres elementos, ¿sí? Primero, políticas contables. La normativa contable internacional nos da opciones a que nosotros escojamos. Y les pongo ejemplos. Por ejemplo, nos da opción a escoger el método posterior de propiedad, planta y equipo. Escoja lo que para su industria, para su empresa, se acomode mejor, bien sea el método de valoración posterior al costo o el método de valoración posterior de revalorización. Lo mismo pasa con propiedad de inversión, ¿sí? Lo mismo pasa con activos intangibles, ¿sí? Y por ejemplo, otra política contable nos dice, usted puede presentar su estado de flujo de efectivo al método directo o al método indirecto. Usted puede presentar en su estado de resultados integrales los gastos por función o por su naturaleza. Usted puede presentar el estado de cambio en el patrimonio. Puede presentarlo junto con el estado de resultado o de manera separada. Usted puede escoger el método FIFO o el método ponderado, ¿sí? Usted puede escoger cualquier método de depreciación. Usted puede escoger medición posterior, usted puede escoger al costo amortizado o a valor razonable, de acuerdo al instrumento financiero. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones que nos da la norma internacional para que nosotros escojamos y cada una de las normas nos da esas opciones para que nosotros, de acuerdo a nuestro criterio, podemos utilizar. Nos dice y nos pide en el marco conceptual, en la NIC 1, que nosotros revelemos estas políticas contables, las más significativas, revelémoslas en las notas a los estados financieros. Entonces, por eso nosotros revelamos allí. Si yo hago una encuesta de 100 contadores y les pregunto, ¿de dónde salen las notas? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué hacemos eso? Ustedes me dirán, ¿cuántos de esos 100 contadores me dirán, es que en cada norma de las NIF hay una parte donde dice revelaciones y yo tengo que irme a cada norma y revisar la parte de revelaciones y ver qué me pide? Y yo voy a revelar esa información siempre y cuando sea significativa, ¿sí? Ustedes, ¿cuántas personas creen que de los 100 contadores me va a decir eso? Ojalá que por lo menos 10, para decir un 10%. 10 que son los mismos 10 años que ya han pasado desde la implementación de las NIF. Por eso es muy interesante poder conocer estos temas. Entonces, como les digo, en las notas, primer punto, tenemos que decir cuáles son nuestras políticas contables significativas. ¿Para qué? Para la super de compañías, para el SRI, ¿para quién? Entonces, ese para quién se los voy a preguntar más tarde, porque ese para quién es lo que les pregunté, ¿para quién son los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? ¿Sí? Entonces, esas son las políticas contables. Ahora vamos a ver las estimaciones. Como les dije, los estados financieros no son exactos. No son exactos. Se nutren y se valoran de acuerdo al juicio profesional de gente interna de la compañía. Puede ser el gerente, puede ser el contador o puede ser otro experto interno. Y también se nutre de información de expertos externos, como por ejemplo puede ser el actuario, puede ser el perito evaluador o puede ser algún otro perito para que nos ayude a determinar ciertas estimaciones. Por ejemplo, nosotros los auditores, cuando vamos a revisar
a una compañía, le pedimos confirmaciones de los abogados, para que el abogado, como un experto legal externo, nos dé su estimación, nos dé su juicio profesional sobre los contingentes, sobre los juicios que tiene la entidad. Entonces, todas esas estimaciones, las cuales son criterios fiables de todos esos expertos internos y externos, van a ayudar a que nosotros nutramos los estados financieros. Eso en cuestión de estimaciones, y la norma nos dice que el uso de estimaciones en la contabilidad no menoscaba su fiabilidad, ¿sí? Su fiabilidad corresponde a la creencia de que si esos juicios están bien o no. Vamos a la otra parte, a la tercera parte, errores contables, ¿sí? Errar es humano y por eso la normativa contable te pone una norma de si tú encuentras errores, ¿cuál es el tratamiento correcto que tienes que tomar ante esos errores? La normativa contable internacional nos dice que los estados financieros deben ser razonables, ¿sí? Y allí, como dato curioso, antes, hace muchos años anteriores, el informe de auditoría decía los estados financieros son exactos, y quizás eso le gustaría mucho más a un usuario de la información. No me diga razonable porque eso suena muy empírico, suena que no me dice nada. ¿Qué es razonable? Y razonable es un grado alto de certeza de la información, ¿sí? Ya que al yo comentarles de que los estados financieros no están formados necesariamente de números cuantificables, sino de estimaciones relevantes, el juicio del auditor no es así de fácil de decir que 2 más 2 es 4 y vas, revisas si 2 más 2 es 4 y obtienes la información. Y fácil, los estados financieros son exactos, entonces por eso no podemos decir, y antes, hace muchos años, sí se decían, los estados financieros son exactos, ahora los estados financieros son razonables. Y uno de los puntos claves para que los estados financieros sean razonables es que estén libres de error y fraude significativo. Y ustedes ya han de saber qué es significativo. Error y fraude significativo. El error es cometer un error sin intención, ¿sí? Sin dolo. Y el fraude es hacerlo de forma intencionada para poder manipular la información y tener un beneficio, ¿sí? Entonces, los estados financieros y las NIF tratan de que los estados financieros no tengan fraude ni error. Y para que los estados financieros sean razonables, hay que cumplir con algunas características, como por ejemplo, cumplir con las cualidades de la información, que por ejemplo son integridad, relevancia, prudencia, materialidad, equilibrio entre costo y beneficio, esencia sobre la forma, ¿sí? Esas son las cualidades de la información. Uno, hay que cumplir con las cualidades de la información. Otro, hay que cumplir con el concepto de los elementos de los estados financieros. Elementos de los estados financieros son activo, pasivo, ingreso, costos y gastos. Y la otra es que los estados financieros estén libres de errores y fraudes significativos. Si nosotros cumplimos con todo eso, podemos decir que presentamos estados financieros y nosotros podemos hacer una declaración en las notas. Ustedes seguramente han visto en las notas donde dices, nosotros declaramos que cumplimos con las NIF, y eso es lo que te pide en la normativa. Escríbame un párrafo en el cual usted cumple con las NIF, siempre y cuando cumpla, ¿sí? Si sus estados financieros tienen errores significativos o fraude, no puede poner los estados financieros cumplen con las NIF, porque no es el objeto de las NIF que tengan fraude o error. Entonces, hasta allí yo les he volcado mucho en temas de criterios que ustedes los tienen que tener muy claros para poder defender su trabajo, sus estados financieros, y no mal anocharse buscando el centavo o el dólar que les hace falta para cuadrar el estado financiero. Ya hemos visto cuál es su objeto. Vamos a determinar cuáles son las políticas contables. Sí, en resumidas cuentas, las políticas contables nos dicen cómo tú elaboraste los estados financieros. Y las políticas contables pueden ser bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos, sí, adoptados por la entidad para preparar y presentar sus estados financieros. Entonces, con esta información, los usuarios de los estados financieros, como dijo Hugo, van a complementar su análisis, porque ya van a saber de acuerdo a
qué políticas contables, y como ya sabemos qué es políticas contables, qué es todo esto, van a saber cuál es el procedimiento que adoptó la compañía para presentar sus estados financieros, ya que sin esta información ellos no pueden determinar un juicio. No pueden determinar, por ejemplo, si ven propiedad, planta y equipo y lo presentan al costo o la presentan al valor revaluado. Entonces, si la presentan al costo, ya vas a ver que quizás este activo puede que tenga un mayor valor. Y si la presentan al valor revaluado, puede decir, este activo no me puede dar un mayor valor si quiero comprar la compañía para un tema de plusvalía o venderla posteriormente. Nos dice que una entidad ha adoptado para la elaboración y presentación de la información financiera. Muy bien. Entonces, como yo les decía, seleccionar y modificar las políticas contables. ¿Cómo las seleccionamos? Selección de las políticas contables. Cuando se aplica una NIF o interpretación a la partida específica de los estados financieros. En caso de que no exista en una NIF una política o interpretación específica que se aplique a la partida específica de los estados financieros, ¿qué vamos a hacer? Las normas nos pueden dar, como les dije, las opciones, políticas contables, pero cuando nosotros no encontramos dentro de la normativa las políticas contables, podemos seleccionar nosotros mismos una política contable siguiendo estas reglas. Hasta aquí, por ejemplo, nos dice, las políticas contables no necesitan ser aplicadas si el efecto de su uso no es significativo, ¿sí? Lo que siempre les digo, las NIF se aplican siempre y cuando su efecto es significativo. No es adecuado usar las NIF en base a un efecto inmaterial a fin de alcanzar una presentación particular. Es el mismo caso. Si no es material, no aplico. La administración debe emplear su juicio al aplicar una política contable. ¿Qué información debe mostrar la política contable que elige? La política contable debe generar información que sea relevante para la necesidad de toma de decisiones que tienen los usuarios y fidedigna y confiable. Esa es la característica que tiene que tener una política contable. Relevante, fiable. En ausencia de una NIF en específico, la gerencia deberá, ¿sí? Cuando no encuentra una política, ¿qué juicio debe hacer la administración al considerar qué política contable debe usar? Cuando no exista en las NIF una política contable o no esté determinada, ¿qué juicios debe utilizar? Los juicios de la gerencia se referirán en este orden a las siguientes fuentes. Las NIF que tratan de temas similares, ¿sí? Por ejemplo, si yo no encuentro una política contable en propiedad de inversión, me voy a ir a propiedad, planta y equipo, que es una norma similar. O si yo no encuentro, y eso lo tiene establecido bien claro, si yo no encuentro algo en las NIF para pymes, yo puedo irme a las NIF completas para poder utilizar una política contable. Los elementos de los estados financieros expuestos en el marco conceptual para la preparación de los estados financieros, ¿sí? Entonces, tengo que basar mi juicio en los elementos de los estados financieros, en los que me dice qué es un activo, ¿sí? Ustedes ya saben qué es un pasivo, qué es un ingreso y qué es un gasto. Si no encuentra en una norma similar, si no encuentra en el marco conceptual, en los elementos de los estados financieros, puede irse a otro cuerpo que fije normas con marcos conceptuales similares, pero solo hasta el punto en que los pronunciamientos estén de acuerdo con el punto 1 y 2. Entonces, tengo que irme a un marco conceptual en el cual tenga similar característica de temas similares de la norma y tenga similares características en sus elementos de los estados financieros. Vamos a ver uniformidad de las políticas contables. Nosotros debemos elegir y aplicar las políticas contables de una manera consistente. Nosotros podemos cambiar las políticas contables. Como yo les dije, la norma nos da una opción. Coja una o dos. Opción A, opción B. Usted puede coger cualquiera de esas opciones. Y posterior, usted puede decidir, ¿sabe qué? Las condiciones han cambiado y yo quiero cambiarme de política contable. ¿Qué tiene que hacer? Primero, puede hacer este cambio de política contable
porque lo requiere una NIF en específico o porque resulta que va a tener información más fiable y más relevante. Entonces, si lo requiere una norma en específico, puedo cambiar mi política. Al aplicar esta nueva política, voy a obtener información más fiable y relevante. Nos dice, los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso es lo que yo les decía, esta norma nos pide que nosotros seamos estrictos en el tema de la comparabilidad. Y tenemos que mostrar a nuestros usuarios de los estados financieros información comparable, ¿sí? ¿A qué me refiero con comparable? Si yo siempre utilizo una política contable de años anteriores hasta la actualidad, hago el cambio de política contable, la perspectiva o los montos de esos valores van a cambiar. Entonces no van a ser comparables porque quizás en el año, en este caso 2018 y 2019, quizás en el año 2018 yo voy a presentar propiedad, planta y equipo medido posteriormente al costo, y en el 2019 yo cambio la política y voy a presentar propiedad, planta y equipo medido a valor revaluado. Entonces, este valor al costo y el valor revaluado no van a ser comparables. Por eso, esta norma nos da el tratamiento contable para nosotros poder hacer comparable esa información. También, de igual manera, con la corrección de errores. No es lo mismo si corregiríamos un error en el presente, en el 2019, tendríamos unos estados financieros corregidos, pero en el 2018 no estaría esa información. Si nosotros nos hemos olvidado de registrar un pasivo en años anteriores y lo registramos en el 2019, quizás sí aparece allí un pasivo, una obligación, pero voy a compararlo con el año anterior. ¿Qué sucedió? ¿Es un pasivo actual? ¿Recién se generó? ¿O viene de años anteriores? Entonces, por ese motivo, por la comparabilidad, para que los usuarios de los estados financieros puedan tomar sus decisiones de una manera más acertada, es que tenemos que corregir la información. ¿Qué más nos dice? Métodos para cambiar una política contable. ¿Cómo podemos cambiar una política contable? Lo podemos hacer cuando nos exige una nueva norma o un cambio voluntario, ¿sí? Y este cambio nos debe dar una mejora en la presentación y preparación de los estados financieros. Cuando nosotros elegimos políticas contables por adopción, es cuando adoptamos una nueva norma, como por ejemplo, se vino la NIF 15, se vino la NIF 16 y nosotros tenemos que elegir. La normativa nos da a elegir si aplicamos políticas contables de acuerdo a esas nuevas introducciones de norma, a esas nuevas normas que entran en funcionamiento, podemos utilizarla de hoy en adelante o podemos hacer esa política contable utilizar esa política contable como que siempre lo hubiésemos utilizado. Entonces nos da esa opción, aplicarla de hoy en adelante o irnos al pasado y aplicarla como que siempre lo hubiésemos aplicado. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, tenemos cambios de políticas contables, deben efectuarse solo si una nueva norma o interpretación lo requiere o este cambio suministra información más fiable respecto a la situación financiera y resultados económicos y flujos de efectivo. Si vamos a mejorar, podemos cambiar. Si va a mejorar la calidad de la información. ¿Cuáles son los efectos en estos tres temas que hemos nombrado? Políticas contables, estimaciones y errores. ¿Qué efectos tiene? Si yo cambio políticas contables, si es por una nueva norma, es por una nueva NIF, yo puedo tener una opción de hacerlo prospectivo, de hoy en adelante. Pero si es una nueva NIF, me permite hacerlo retrospectivo, también lo puedo hacer. Esto es una elección que se puede tomar cuando entra una nueva norma. Pero si es un cambio voluntario porque yo quiero mejorar la calidad de la información, yo tengo que hacerlo sí o sí retrospectivamente, ¿sí? En cambios de políticas contables. Cuando es una nueva norma, es opcional prospectivo, hacia el futuro, de aquí en adelante hago los ajustes, o retrospectivo, me voy hacia el periodo más antiguo posible. Y cuando es un cambio voluntario, sí o sí tiene que ser retrospectivo. En el tema de estimaciones contables, cambio en una estimación contable, siempre va a ser prospectivo,
Cuando yo cambio una estimación contable siempre va a ser prospectivo. Y hemos hablado de las estimaciones y que los estados financieros se componen de estimaciones y les voy a dar unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, yo tengo una estimación de cuentas incobrables. Yo estimo que para mí, para mi giro del negocio, de acuerdo a mi industria, que los clientes que tienen una antigüedad más de 90 días, hay, según las estadísticas, un 5% que no me paga. De esa cartera de 90 días de antigüedad, un 5% no me paga. Y de la cartera que tiene más de 360 días de antigüedad ya vencida, de allí un 25% no me paga. Entonces, de acuerdo a que yo determino esa estimación de cartera dudosa o esa estimación de cuentas incobrables, yo las determino de acuerdo a mi industria, de acuerdo a la información que yo tengo, de acuerdo a mi actividad económica. Eso es una estimación. En cambio, las políticas contables son las opciones que te da la normativa para poder tú determinar un valor cuantitativo. ¿Qué es una corrección de error? Ya hemos visto, y una corrección de error, para yo corregir los errores anteriores, ¿sí? Yo tengo que hacerlo retrospectivamente. Ahora bien, vamos a ver esta gráfica y fíjense qué podemos hacer. Por ejemplo, nosotros somos el muñequito azul y estamos en el 2018. Con esto vamos a determinar qué es retrospectivo y qué es prospectivo. Si nosotros estamos en el 2018, un cambio de política contable se tiene que hacer retrospectivamente, afectando al periodo corriente. A ver, aquí estamos mal. Cuando es un cambio de política contable y es una nueva norma, ¿sí? Y también aplica para las estimaciones, tanto cambio de política contable en nueva norma y estimaciones se hace prospectivamente. Eso quiere decir que se hace a partir del 2018 en adelante, ¿sí? Del periodo corriente hacia el futuro, cuando es un cambio de estimación contable y muy remotamente cuando es una nueva norma y por ser una nueva norma, como por ejemplo la NIF 15, la NIF 16, yo puedo aplicar una política nueva prospectivamente. Pero por defecto, todo cambio de política contable tiene que ser retrospectivo, ¿sí? Cuando es un cambio voluntario. Y los errores contables también van a ajustarse retrospectivamente, como que si nunca hubiese existido ese error. ¿Para qué? Para que el usuario de los estados financieros vea mi balance y no encuentre un error y pueda determinar valores del saldo anterior y el saldo actual que tengan la misma coherencia. Nos dice ajustar los saldos iniciales de cada componente del patrimonio neto para el periodo más antiguo que se presente. Hay que modificar la información comparativa, ¿sí? Para presentar estados financieros comparativos. Entonces, esto se debe hacer y a veces es un poco complicado realizar esta aplicación retrospectiva, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo encuentro en la actualidad, ¿sí? Voy a cerrar balances, estamos mayo, digamos que todavía no cierro balances, y me doy cuenta que hay un error del 2019, ¿qué sucede? Yo corrijo 2019 porque todavía no cierro mis estados financieros y aún puedo corregir. Sí, no pasa nada. No es que tengo que aplicar retrospectivamente. Corrijo ahora. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que estamos cerrando en mayo, balance 2019, y me dan el reporte de la toma física de inventario y me dicen, ¿sabe qué? El bodeguero anterior se ha robado tanto de mercadería, ¿sí? Entonces, yo puedo corregir esa información, ¿sí? Entonces, en la toma física no se ha considerado cierta bodega y se registró como un faltante, pero en realidad no había un faltante, sino que fue un error del custodio de bodega sobre la toma física. Entonces yo puedo corregir ese error del periodo corriente, 2019, ¿sí? No hay una aplicación retrospectiva, pero si ahora yo me doy cuenta, antes de cerrar balance, que en el 2015 se creó un pasivo que hasta la vez sigue en mi contabilidad y se lo creó por error, yo tengo que corregir ese error, ¿sí?
pero tengo que corregir no tan solo en mi periodo actual, sino en el 2015. Tengo que irme al pasado y en el 2015 coger, limpiar la contabilidad, borrar ese error y presentar todos los otros balances del 2015, 16, 17, 18, 19, saneado de ese error, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no es tan fácil así como parece, no es tan fácil irse a años anteriores para poder determinar la forma de pensar, el juicio profesional, las variables que existían en ese entonces para poder corregir ese error. Quizás no hay información fiable, entonces se vuelve impracticable. Para eso vamos a ver que cuando el método retrospectivo es impracticable, debemos hacerlo prospectivamente y vamos a tratar de hacerlo desde el año antiguo, desde el año más antiguo posible, ¿sí? Entonces vamos a ver el concepto de impracticabilidad. Ok, vamos a ver qué es y cuándo es impracticable, ¿sí? Impracticabilidad de la aplicación retroactiva, ¿sí? Y hasta aquí tenemos que resumir. Cuando hago un cambio de política contable, tengo que hacer ese cambio de forma retroactiva, para atrás. Cuando hago un cambio de estimación, es prospectivo, hacia adelante, ¿sí? Porque es normal que las estimaciones cambien, que los juicios cambien, que el mercado cambie, ¿sí? Y las correcciones de errores las hago retrospectiva, para atrás. Entonces, impracticabilidad de la aplicación retroactiva. ¿Cuándo es impracticable? Será impracticable cuando tras efectuar todos los esfuerzos razonables posibles, los efectos no son determinables, si no podemos determinar esos efectos, implica establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo o requiere estimaciones significativas y que sean imposibles de distinguir objetivamente, que suministre evidencia de las circunstancias que existían a la fecha en que tales importes fueron reconocidos, medidos o revelados. Requiere estimaciones significativas que no podemos irnos hacia atrás y determinar nuestro juicio, creyendo o suponiendo las decisiones que hubiesen tomado en ese entonces. Hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron formulados. No podemos distinguir objetivamente que esta información hubiese estado disponible cuando los estados financieros anteriores fueron formulados. Hemos visto que son políticas contables, ahora nos vamos a la sección de estimaciones. Son estimaciones contables, existen incertidumbres inherentes al mundo de los negocios. Muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas. Una estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Por incertidumbre de los negocios, hay elementos en los estados financieros que no pueden ser medidos con precisión, sino solo estimados. Por tanto, una estimación contable es un proceso de aproximación al valor de un hecho incierto que afecta a la entidad. Implica la utilización de juicios basados en información fiable disponible más reciente. Entonces, van a haber muchas estimaciones y muchos cambios de estimaciones, pero estos cambios de estimaciones tenemos que nosotros determinar si son significativos o no son significativos, ¿sí? Pueden haber muchos cambios de estimaciones de un año a otro, pero tenemos que determinar si son significativos o no. Ejemplos de cambios de estimaciones. Por ejemplo, cuentas incobrables. Determinar un porcentaje de cartera dudosa, ¿sí? O de cuentas incobrables es un tema de estimaciones contables. Cuando el BNR del inventario, ¿sí? Allí nosotros literalmente decimos el precio estimado de venta, el precio estimado para terminarlo, el precio estimado para realizar esa venta. Entonces son estimaciones que nosotros hacemos con la información más fiable posible que la tenemos en este momento.
Por ejemplo, también tenemos el valor razonable de los activos y pasivos financieros, que podrían ser acciones, índices accionarios, commodities, ¿sí? Que fluctúan. Esta información fluctúa y nosotros podemos determinar una estimación del incremento o decremento del valor de estos instrumentos financieros, la vida útil y el valor residual de los activos no corrientes. ¿Sí? También determinamos estimaciones para decir, este activo va a durarme tanto tiempo y yo estimo que al final del periodo voy a tener este valor residual. Todo eso es estimaciones. Aquí algo importante que nos dice que las estimaciones no menoscaba la fiabilidad. Cuando sea difícil de distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio de estimación contable. Entonces, cuando hay una incertidumbre, porque estos dos términos pueden semejarse mucho, nosotros vamos a decir que es una estimación contable. Ahora, por ejemplo, si yo les digo el método de depreciación de propiedad, plantilla y equipo, ¿es una política contable o es una estimación? El método de depreciación, digamos, si existiera incertidumbres de que si la utilización del método de depreciación es un cambio de estimación contable, un cambio de política contable, tenemos que considerarlo como un cambio de estimación contable, ¿sí? Cuando hay incertidumbre entre 1 y 2 es estimación. Pero tenemos muy claro que el cambio de método de depreciación es un cambio de política. Y la vida útil es estimación. Valor residual es estimación. Valor para poder capitalizar ese activo es estimación. Valor de desmontar una fábrica o de desmantelamiento, de remediación ambiental, eso es estimación. Por eso cuando nosotros vimos un ejercicio de remediación, cada año teníamos que ir actualizando esa estimación. ¿Cuánto me costaría dejar ese lugar así como lo encontré? Cada año podría ese valor que debo incurrir en el futuro puede disminuir o puede bajar y tengo que ir cambiando esa estimación y reajustando ese pasivo. Un cambio de estimación contable es un ajuste en el valor en libros de un activo o un pasivo o en el valor del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación del elemento procedente de nueva información o nuevos acontecimientos. Por tanto, no son corrección de errores, ¿sí? No es una corrección de error el cambio de estimación, ¿sí? Vamos a ver ahora qué son errores. Errores son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de periodos anteriores que ocurren por no usar o por usar de forma incorrecta información fiable, ¿sí? Información fiable que estaba en su momento, estaba disponible cuando los estados financieros fueron autorizados y que podían razonablemente esperarse que hubieran sido obtenidos y considerados en la preparación y presentación de los estados financieros. Estos errores pueden ser los efectos de errores aritméticos, errores de aplicación de una política contable, la mala interpretación de los hechos, así como los fraudes. ¿Sí? Entonces, hay una línea muy delgada entre un error que afecta a una estimación. Por ejemplo, si hace 3 años usted tenía la estimación y usted estimaba que era probable que un juicio iba a fallar en contra suyo, si usted estimó que era probable, en ese entonces, hace 2 años, usted tenía que haber registrado una provisión, ¿sí? Una provisión. Si usted estimó hace 2 años que era posible, usted debía haber registrado un pasivo contingente. No haber registrado, haber revelado en las notas un pasivo contingente. Entonces, si usted hubiera utilizado una mala estimación, si hubiese estimado mal hace 2 años, al poder determinar el grado de probabilidad, si era remoto, posible, probable,
Si hubiese usted tenido la información allí a la mano y porque usted quiso considerarlo no probable, quiso considerarlo posible para no registrar el pasivo y de alguna manera mostrar una imagen la cual usted quería, en ese momento se convierte en un error, ya no en que era su estimación, ya no en que era su juicio profesional en ese momento, sino que usted tenía la información para poder realizar una estimación fiable, pero no lo hizo. Entonces, en esos casos, que como les digo, es una línea muy fina, podemos determinar si fue un cambio de estimación o es un error, ¿sí? Otro ejemplo les pongo, que es muy interesante, es el hecho de que ustedes ahora en su contabilidad encuentran propiedad, planta y equipo significativo, como son vehículos, maquinarias totalmente depreciados. Entonces, ¿eso qué es? Es un cambio de estimación, es un error contable, ¿sí? Si ustedes en su momento, al momento de registrar esa propiedad, planta y equipo, ustedes dijeron, bueno, como nadie aplica NIF, yo voy a ponerle 10 años si es maquinaria, 5 años si es vehículo, ¿sí? Entonces, si usted utilizó ese juicio profesional, esa estimación, es un error, porque usted tenía información para poder determinar que esa vida útil de esa maquinaria, esa vida útil de ese vehículo, de acuerdo a las especificaciones técnicas, usted podría haberle dado una vida útil real y no tener ahora la novedad de que todo propiedad, planta y equipo ya está totalmente depreciado, ¿sí? Entonces, eso es un error contable, porque usted tenía información y no la quiso tomar. Entonces, hay una línea corta en eso que tenemos que saber diferenciar. ¿Cómo corregimos los errores? Los errores se los corrige de manera retroactiva, la cual consiste en corregir el reconocimiento, la medición, la revelación de los saldos de activo, pasivo y patrimonio, como si el error cometido en periodos anteriores no hubiera sido cometido nunca, a menos que sea impracticable. Ya vimos cuándo es impracticable el efecto retrospectivo. Sí, eso está acá arribita, ya lo revisamos. Impracticabilidad, ¿sí? Cuando tenemos estas condiciones es impracticable. Cuando no tenemos certeza del juicio que podrían haber tenido en su momento la gerencia o quien tomó la decisión. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar y revelar la información de los elementos de los estados financieros. Como hemos dicho, los estados financieros no cumplen con las NIF si contienen errores materiales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir una presentación determinada. Por ejemplo, algo muy típico es el tema de los impuestos, ¿no? Nosotros nos inclinamos o creamos juicios profesionales, estimaciones para poder cargar más gastos y tener menos utilidad y pagar menos participación a trabajadores, menos impuestos, ¿sí? Puede ser una. Entonces, de esa manera, existen errores descubiertos y corregidos en el mismo periodo, antes de presentar los estados financieros, cumpliendo con las NIF. Entonces, como les dije, hay errores que se pueden encontrar del mismo periodo y allí no pasa nada. No hay una aplicación retrospectiva, sino ajustamos en el mismo periodo. Sin embargo, en ocasiones los errores materiales de uno o varios periodos anteriores son descubiertos en el periodo actual y eso es muy común. Normalmente nosotros cuando tomamos una contabilidad, cuando cambian el contador, no es porque el contador anterior ha sido súper bueno y lo cambian y se va. Normalmente es porque quizás no ha hecho bien su trabajo y está todo hecho pedazos y toca ir a ver qué encontramos. Entonces, no podemos saber de errores que sucedieron en el pasado, ¿sí? Así que el día de hoy, el día de mañana viene un proveedor a decir, ¿sabe qué? Mira, aquí está la factura, aquí está el sustento, ustedes no me han pagado y eso no aparece en la contabilidad. Entonces, eso es un error que quizás en su momento no se registró esa deuda.
En tales casos, esos errores deben ser corregidos en los estados financieros en el que ocurrió, para que el ejercicio actual sea comparativo con el periodo anterior. ¿Sí? Ese es el objetivo, como les comentaba, es tener información fiable, comparativa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa preocupación en imágenes. Y eso es lo que les comentaba cuando nosotros recibimos información o contabilidades de años anteriores que no sabemos en sí si están en lo correcto. Y en resumidas cuentas, nosotros tenemos aplicaciones en cambio de política contable, cambio de estimaciones contables y corrección de errores. Tenemos una aplicación un retroactivo y un prospectivo. Retroactivo, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, en las políticas contables, ¿cuál va a ser su efecto? Va a ser retrospectivo. ¿Y a dónde voy a ajustar? Al resultado acumulado. En las estimaciones contables ya no va a ser retrospectivo para atrás, va a ser prospectivo de hoy en adelante, ¿sí? Porque es un cambio de estimación por variables en el mercado que han cambiado y eso va a afectar en la utilidad del periodo. Si son errores, su efecto es retrospectivo, hacia atrás, y su resultado o su ajuste va a ir a resultados acumulados, ¿sí? ¿Qué nos pide la norma? La NIF completa nos pide estados financieros comparativos por lo menos de 3 periodos, 2019, 2018 y 2017, cuando la NIF para pymes solo nos pide 2 periodos, 2019 y 2018. Eso quiere decir que si yo estoy en NIF para pymes, yo puedo corregir tranquilamente el 1 de enero del 2019. Entonces, voy a tener estados financieros corregidos del 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019. Entonces, tengo los dos estados financieros comparativos. Lo puedo hacer en las NIF para pymes. Pero si estuviera en NIF completa, lo legal es hacer 3 años, ¿sí? Tener estados financieros comparativos, corregidos o realizar el cambio de política contable 2019, 2018 y 2017, ¿sí? Que se hace un poco más complejo. ¿Qué información debemos revelar? Tenemos que revelar, ¿sí? Por cada cambio de política y estimaciones contables, todo cambio en política o base de medición contable, además de tener un efecto sobre la cifra de los estados financieros, generará la presentación de una nota complementaria a estos que permita revelar las razones técnicas que dan origen a ese cambio. ¿Por qué estoy haciendo un cambio de política contable? ¿Por qué estoy haciendo un cambio de estimación contable? Además de hacer posible la cuantificación de ese efecto y tenemos que decir el efecto. ¿Cuál es el efecto en el estado de cambio en el patrimonio, en el estado de resultado y en el estado de flujo de efectivo? Así como el saldo de la utilidad acumulada, utilidades acumuladas al inicio del periodo para la corrección de errores y cambios en políticas. También el saldo de utilidades del ejercicio para cambios de estimaciones, ¿sí? Muy bien, vamos a realizar unos ejercicios para poder tener más claro esta norma, ¿sí? Por ejemplo, la empresa tiene una maquinaria que es valorada de la siguiente manera. Valor en libros, 50,000, valor residual, 5,000 y vida útil, 15 años. Se realiza la depreciación mediante la sumatoria de dígitos descendientes. Al comienzo del cuarto año cambia el método de línea recta. ¿Sí? Entonces estamos cambiando el método de depreciación de sumatoria de dígitos descendientes y línea recta. Entonces vamos a analizar esto de aquí. Nos dice, en la realización de esta norma se debe primeramente identificar el tipo de clasificación, la cual permitirá rápidamente desarrollar sus procedimientos. Al tratarse de un activo que se deprecia en 15 años, la cual fue realizada por sumatoria de dígitos y ahora se realiza en un cambio de depreciación por línea recta, estamos tratando de un cambio de política contable. Entonces, el primer paso, determinar qué es.
¿Es un cambio de política contable? ¿Es un cambio de estimación contable? ¿Sí? Tenemos que determinar, y en este caso es un cambio de política contable, la cual se debe desarrollar las respectivas depreciaciones y actuar de manera retrospectiva, debido a que los cambios se realizan desde la adquisición del activo, es decir, desde que se comenzó a aplicar esta política para poder así cambiar la modificación. Estos asientos contables y cambios se los realizan en el periodo actual sin afectar a los estados financieros anteriores, afectando únicamente a la cuenta de resultados anteriores como corresponda. De esta manera se demuestra los resultados reales en los estados financieros de una entidad. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos cuadros de depreciación, que eso ya hemos visto. Tenemos sumatoria de dígitos, así hemos depreciado. Tenemos depreciación anual de 1 año, 2 años y del tercer año. Total, hasta el año 3, que es donde nos encontramos, es donde ya hemos cerrado esa contabilidad del año 3, ha habido un cambio del método de sumatoria de dígitos a depreciación en línea recta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer como que si siempre hubiésemos utilizado el método de línea recta. Entonces tenemos que tener los dos panoramas, el escenario A y el escenario B. El escenario con la depreciación en suma de dígitos y el escenario depreciando en línea recta, ¿sí? Y vamos a comparar. Y aquí tenemos la diferencia. Por ejemplo, utilizando el primer método tenemos gasto de depreciación 5,000 y utilizando el método de línea recta 3,000, ¿sí? Y aquí tenemos la diferencia. Diferencia de 1 año, de 2 años y la diferencia total, ¿sí? En el cuarto año, para yo corregir, en el cuarto año, ¿cuál es la diferencia si yo hubiese aplicado siempre línea recta? ¿Sí? Y aquí tengo 15,000 menos 12,000, ¿sí? Considerando que ya estoy registrando la depreciación del año actual. Muy bien, entonces tengo una diferencia de 3,500. Eso quiere decir que si yo afecto a esta política contable, este valor, puedo continuar como que si siempre hubiese utilizado el método de línea recta. Vamos a ver. Entonces yo tengo una depreciación acumulada del método de sumatoria de dígitos de 3 años, depreciación del año 1, 2 y 3, ¿sí? Pero para que me quede una depreciación acumulada, como que si yo siempre hubiese utilizado el método de línea recta, tengo que dejarlo en 12,000, porque aquí tenemos línea recta, al cuarto año es 12,000. Para eso yo voy a hacer un asiento de ajuste y voy a eliminar esta diferencia en depreciación acumulada, ¿sí? Como pueden ver, a 15 le quito 3, voy a tener el nuevo saldo de depreciación acumulada. Por lo tanto, voy a tener el nuevo valor en libros de esa propiedad, plantilla y equipo. Muy bien. ¿Cuál es el asiento que tengo que hacer? Tengo que eliminar la depreciación acumulada por 3,000 contra resultados acumulados, ¿sí? Considerando una que es impracticable hacer ajustes a más atrás del 1 de enero del 2019, ¿sí? Y en esto, bueno, como recomendación, y si yo creo que todos ustedes aplican NIF para pymes, y la NIF para pymes les dice que si es demasiado costoso no lo haga, ¿sí? Si ustedes utilizan NIF para pymes, ustedes lo que tienen que hacer es ajustar solo hasta el 1 de enero del 2019, considerando este periodo 2019. Entonces allí ustedes ya van a hacer, con este asiento, ustedes ya van a tener, ¿sí?, el saldo al 1 de enero del 2019, un saldo, ¿sí? Con eso ustedes comienzan el balance inicial y el balance final al 31 de diciembre del 2019. Entonces ustedes ya van a tener los 2 años comparativos, ¿sí? ¿Y qué fecha va a tener este asiento de aquí? Tiene que tener el 1 de enero del 2019, ¿sí? Lo van a ingresar a su contabilidad para ustedes poder tener
extracontable, ¿sí? Sus estados financieros comparativos con la corrección o con el cambio de política contable ya realizada. Vamos a ver otro ejercicio de cambios en política que es similar al cambio, a la corrección de error, ¿sí? Digamos que aquí cometieron un error y en verdad que el método de depreciación de sumatoria de dígitos no era adecuado de acuerdo para ese activo, no era adecuado, se cometió un error. ¿Cómo corrijo el error? Es similar, tengo que ver qué hubiese pasado si nunca hubiese cometido ese error, hubiese aplicado el método de línea recta, porque ese es el que más se apegaba a esa realidad, y no este método aquí. Entonces yo voy a corregir el error. Entonces tengo que, de igual manera, dejar los saldos del periodo anterior y del periodo actual como que si nunca hubiese sucedido ese error. Es similar al cambio de política contable. Vamos a ver este otro ejercicio de cambio de política contable. La empresa X, Y, Z valoró sus inventarios en el año pasado por el método promedio, pero decide cambiar la política de valoración de inventario por método primero en entrar, primero en salir. Realice los cálculos y asiento de ajuste correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar. Y para eso hemos tenido aquí nuestro Cardex del método promedio, en el cual tenemos nuestro inventario, cómo hemos adquirido inventario, hemos comprado y cómo ha salido el inventario, hemos vendido. Lo que hemos vendido sale del inventario y se va al costo de venta. Entonces, aquí tenemos nuestro saldo de inventario. Lo comprado menos lo vendido según el Cardex, ¿sí? Ahora vamos a ver, tenemos 1199. Vamos a ver cómo nos hubiese ido si hubiésemos aplicado el método de primero que entra, primero que sale. Entonces aquí tenemos de igual manera la realización de este método, de las mismas transacciones, pero va a variar por la misma aplicación del método y esto va a afectar tanto al valor del inventario como al costo de venta. Muy bien. Entonces, aplicando las mismas entradas y las mismas salidas, fíjense que aquí tenemos un costo de 1,380. Acá sale el inventario también por el costo de 1,380. Entonces aquí yo tengo, fíjense, un saldo de inventario de 1,220 en este método. Y acá tengo 1,199. Para poder yo llegar a la nueva política contable, que es utilizar primero en entrar y primero salir, yo tengo que ajustar este valor para que mis estados financieros me queden como que si siempre hubiese utilizado esa política contable. Entonces, ¿qué hago aquí? Realizo mi asiento contable, disminuyo mi inventario el 1 de enero del 2019 contra resultados acumulados. Vamos a ver ahora con un cambio de estimación. Ya hemos visto dos ejercicios de cambio de política. Vamos a ver un cambio de estimación. Nos dice la empresa tiene un vehículo que es valorado de la siguiente manera. Un activo, un vehículo, 30,000 años de vida útil al inicio, se estableció 5 años, un valor residual al quinto año que podríamos venderlo a 5,000. ¿Qué sucede? Tenemos una depreciación del método de línea recta, pero sucede que al tercer año nos dice que después del tercer año cambia nuestra estimación. Al tercer año, y esto es lo correcto, ¿sí? No esperar al quinto año y ver, ya está totalmente depreciado, sino ir evaluando año a año si en realidad ese activo se ha consumido de esa manera que nosotros estimábamos inicialmente. Entonces, ha existido un cambio de estimación y ahora decimos, la vida útil total de ese activo es 7 años. Entonces, estamos extendiendo nuestra depreciación. ¿Qué nos dice? Para la realización de esta norma tenemos que tener en cuenta que se debe a un cambio de estimación debido a que estimábamos una depreciación de 5 años, la cual varió debido a su estimación en una depreciación de 7 años. Por lo tanto, después de su identificación, se procede a realizar las depreciaciones correspondientes en línea recta y debido a que este cambio de estimación contable actúa de manera prospectiva,
se procede a realizar el asiento de gasto de depreciación y dejando a un lado la afectación de los estados financieros anteriores. Y entonces el cambio tiene que ser prospectivo, de hoy en adelante. No tengo que topar años anteriores, no tengo que reexpresar. Ese es el término, reexpresar estados financieros, no lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasaron 3 años. El vehículo era de 30,000 menos 5,000 del valor residual, nos da 25. Inicialmente pensábamos que iba a tener una vida útil de 5 años, lo depreciamos, 25 para 5. Tenemos una depreciación anual de 5,000. Pero en el cuarto año las cosas cambian y nos dice, bueno, el cuarto año, ¿cuánto es el valor en libros hasta ahora? Entonces, ¿cuánto es? El valor en libros, ¿sí? Es de 25,000 menos 15, ¿sí? Bueno, serían 30 más el valor residual. 30 menos 15, ¿sí? Nos va a dar 15. A esos 15 le quitamos el valor residual y nos da 10. ¿Cuántos años más se va a depreciar? Si estamos hasta aquí 3 años y son 7, faltan 4. Entonces, ese valor, ese importe depreciable, ¿sí? Ese importe depreciable tiene que depreciarse aún 4 años más. Entonces, divido para 4 y listo. Ha cambiado la depreciación de 5 años, que se lo he hecho en años anteriores, al año actual y para los años posteriores de 2.500. Entonces, aquí tenemos la depreciación acumulada hasta esa fecha y vamos a registrar la depreciación del año 4, gasto de depreciación 2.500 contra depreciación acumulada 2.500. Y así realizamos este cambio de estimación contable de manera prospectiva. Vamos a revisar estos ejercicios de corrección de errores. Primero, nos dice, la compañía registró como ingreso la factura de un anticipo emitido en diciembre de 2019. El servicio se comenzará a prestar el primer trimestre del 2020. Bueno, vamos resumiendo este ejercicio. Esto es un caso muy común. ¿Qué sucede? Yo me dan un anticipo, tengo un contrato, digamos, con el Estado y para darme el anticipo me piden una factura, para lo cual hago la factura, le doy al cliente y el cliente me da el anticipo. Ya tengo el anticipo, ahora sí voy a comenzar a trabajar, pero voy a comenzar a trabajar después de emitir la factura. ¿Qué sucede al cierre del ejercicio? Hay muchas facturas que corresponden a anticipos, pero no todavía se ha prestado el servicio. Entonces, eso no es un ingreso todavía, eso es un pasivo diferido. Entonces, normalmente, si eso sucede en el ejercicio, ¿sí? Si yo todavía estoy cerrando la contabilidad y me doy cuenta de eso, que no corresponde todavía a un ingreso devengado, lo corrijo en el periodo corriente. Entonces, no es una corrección de errores de forma retrospectiva. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice que en el 2014 algo sucedió, pero para resumirle, el tema es que corresponde al 1% de los ingresos. Y ese 1% de los ingresos lo consideramos en el periodo actual que no es significativo. Entonces, si yo tengo un error de años anteriores y no es significativo, no hago la corrección, ¿sí? Porque no es significativo, más me cuesta hacer la corrección, registrar un asiento al saldo inicial cuando es un valor que no es significativo, ¿sí? El ejercicio 3, vamos a revisarlo. Nos dice, la compañía en junio de 2017, según sentencia, perdió 3 juicios laborales de trabajadores que salieron en octubre de 2015, ¿sí? Digamos que hoy, digamos que estamos cerrando 2017, no 2019, ¿sí? Y nos damos cuenta que en octubre de 2015, que en este junio de 2017 hemos perdido un juicio de unos trabajadores que salieron en octubre de 2015. Según el análisis emitido por el abogado al cierre del 2015, estos juicios eran probables que se pierdan por un valor de $80,000. Esto representaba el 4% de los ingresos. Entonces, hasta aquí vemos que es significativo el 4% de los ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El abogado nos dijo que era probable de que perdamos. ¿Y qué hicimos nosotros? El error identificado es significativo. La compañía tenía conocimiento en el 2015 que existía la probabilidad de perder el juicio por un valor de $80,000.
Por tal motivo, el pasivo contingente en ese momento, en el 2015, ya no era pasivo contingente, debía haber pasado a ser una provisión, pero no se hizo así, no se registró una provisión, se lo dejó solo como pasivo contingente. Por tal motivo, debe ser corregido en el ejercicio 2015 o al más antiguo posible, realizando la reexpresión de los estados financieros. Entonces, ¿qué cuentas se deben afectar o cómo debemos nosotros mostrar una corrección de errores? ¿Sí? Es de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un estado de situación financiera. ¿Y cómo vamos a dejar el estado de situación financiera posterior a nuestro ajuste de corrección de errores? Es de la siguiente manera. Este es nuestro estado de situación financiera, que antes no existía esta provisión, porque solo estaba como pasivo contingente. Y el pasivo contingente no se registra, solo se revela en las notas. No existía. Ahora que hemos hecho, en la nota 6 está explicado, hemos hecho, aquí nos dice, por ejemplo, el periodo 2016 está restablecido. Vea la nota 6. Entonces hemos restablecido el periodo anterior y por lo tanto, como es el saldo que pasa el 2017, tenemos ya restablecido 2016 y 2017. ¿Contra qué? Contra la otra cuenta que es, o el otro rubro que es resultados acumulados, ¿sí? Entonces, allí está el efecto, ¿sí? Y mostramos un nuevo balance como que si nunca hubiese pasado ese error. Ahora, ¿cómo se debe mostrar eso en el estado de cambio en el patrimonio? En el estado de cambio en el patrimonio debe existir una línea que nos diga corrección de errores. Corrección de errores y otra línea que nos diga cambios de políticas contables. Entonces, aquí tenemos, como pueden fijarse, que hemos ajustado. Aquí tenemos saldo 2017, ¿sí? Que es el periodo actual. Y aquí no pasa nada. El ajuste se hace en el periodo anterior, ¿sí? En el periodo anterior. Entonces tenemos saldo 2015 y de aquí a acá vamos a realizar el ajuste, ¿sí? Y aquí tenemos, ajustamos a patrimonio, a resultados acumulados, utilidades acumuladas, 80,000. Entonces, en el estado de cambio en el patrimonio nos da una línea para que nosotros podamos ingresar ese valor. Restablecimiento de estados financieros. Durante el año 2017, la administración identificó ciertos ajustes que afectan a los años anteriores y como resultado, los saldos comparativos para el periodo se han modificado siguiendo los lineamientos establecidos en la norma internacional de contabilidad número 8. ¿Sí? Es la que estamos viendo. Los ajustes reconocidos por la compañía se resumen a continuación. Entonces, en la nota, los estados financieros, tenemos que mostrar cómo ha sido ajustado, no el periodo actual, que es 2017, sino el periodo anterior. ¿Cuál es el saldo reportado? Y ahora, ¿cuál es el saldo restablecido? Y vemos el ajuste que hemos hecho, tanto al pasivo en provisiones y al patrimonio en resultados acumulados. Y explicamos, el estado de resultado no contiene cambios significativos debido al restablecimiento. Si hubiera, también tenemos que mostrar cómo se afecta el estado de resultado. El estado de cambio en el patrimonio del 2016 ha sido restablecido de la siguiente manera. ¿Sí? Ese ya le vimos. Acá está, el estado de cambio en el patrimonio está restablecido, el estado de situación financiera ya está restablecido y en el PIG, estado de resultado, no hay afectación, por eso no lo mostramos. El estado de flujo de efectivo no contiene cambios significativos debido a este restablecimiento. Y tenemos que explicar, ¿sí? En las notas, como revelación, lo siguiente. La compañía en junio, tenemos que explicar el caso, qué sucedió, por qué estamos corrigiendo este error. Y explicamos. La compañía en junio de 2017, según sentencia, perdió 3 juicios laborales de trabajadores que salieron en octubre de 2015. Según análisis emitido por su abogado al cierre de 2015, estos juicios eran probables que se perdieran por un valor de 80,000. Esto representa el 4% de los ingresos del 2015, considerando como significativo para los usuarios de los estados financieros. Según este precedente, la compañía tenía conocimiento que en el periodo 2015 existía la probabilidad de perder los juicios por un valor de 80,000. Por tal motivo, el pasivo contingente
¿sí? Que solo se revela, pasaba a ser un pasivo que debía haberse provisionado, según lo esbozado en la NIC 37, provisiones, pasivos y activos contingentes. Y en la NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones y corrección de errores. Por tal motivo, debe ser corregido en el periodo 2015 o al más antiguo posible, realizando la reexpresión de estados financieros. ¿Sí? Entonces, así se debe reexpresar los estados financieros, bien sea por un cambio de política contable, que tenemos que dejarlo como que si el cambio, como que si esa política contable nueva siempre hubiese estado en la contabilidad, o como una corrección de error, como que si ese error nunca hubiese sido cometido. Puntos claves. Solo se revelan políticas contables más importantes. Las políticas contables son opciones que nos dan las NIF. Reexpresamos estados financieros por el principio de comparabilidad, ¿sí? Por eso lo reexpresamos. Cambiamos una política con el fin de presentar información de mayor calidad. Corregimos un error siempre y cuando sea significativo. Y los estados financieros, para ser razonables, deben estar libres de errores materiales, ¿sí? Les voy a mostrar un estado de cambio en el patrimonio que puede ser así de extenso, ¿sí? En donde posterior lo vamos a ir viendo más a detalle. Y aquí podrán darse cuenta que hay una línea de cambios en políticas contables y corrección de errores de años anteriores y cambio de este año, ¿sí? Eso está en el estado de cambio en el patrimonio. En el estado de situación financiera solamente se presenta ya el resultado acumulado neto, ¿sí? Fíjense aquí, resultado acumulado, este es el subtotal, esto es lo que va a ir al estado de situación financiera. No va a ir detallado todos estos rubros de resultados acumulados, como acá, estos resultados acumulados, solo va a ir este rubro, por eso no se podrá identificar en el estado de situación financiera, sino en el estado de cambio en el patrimonio. En la plantilla de la Superintendencia de Compañías podemos ver este mismo tema, por ejemplo aquí está. Tenemos una línea que dice saldo de periodo inmediato anterior, saldo reexpresado de periodos inmediatos anteriores. Y ese saldo reexpresado va a darnos, después de nosotros haber realizado cambios en políticas contables, aquí está esta línea, cambios en políticas contables y corrección de errores, ¿sí? Y estos dos ajustes están para obtener esto, el saldo reexpresado de periodos inmediatos anteriores, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer esos ajustes. Muy bien, entonces voy a abrir el formulario 101 para ver si podemos identificar dónde está el tema de cambios en políticas contables y corrección de errores, ¿sí? Y lo vamos a ver aquí. Aquí en el patrimonio encontramos resultados acumulados. Dentro de resultados acumulados tenemos utilidad acumulada de años anteriores y pérdida acumulada de años anteriores. Y aquí debe estar dentro de esto, ¿sí? Como les dije, esto se presenta en el estado de cambio en el patrimonio. En el estado de situación financiera, que es lo que se pretende ingresar aquí en el formulario 101, allí solamente va a irme ya el monto total del resultado acumulado, bien sea pérdida acumulada o utilidad acumulada. Entonces no vamos a poder identificar aquí en el 101 el valor que ha sido cambiado por una corrección de error o por un cambio de política contable. Y muy bien, eso ha sido todo. Es una norma muy interesante, ¿sí? De la NIC 8. Y espero que les haya gustado. Esta norma, como les dije, es una norma transversal que se aplica a todas y cada una de las normas en específico, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque va de la mano con muchos conceptos que tenemos que tener claros, como por ejemplo, el tema de comparabilidad, relevancia, ¿sí?
y juicio profesional que basan a estimaciones contables. Como les dije, muchas cosas, muchos temas de las NIT están basadas en estimaciones, en especial las valoraciones. Valoramos de acuerdo a nuestras estimaciones, ¿sí? Ha sido un gusto. Espero que les haya agradado esta norma, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana.